Sean ustedes bienvenidos a este encuentro de café científico organizado por el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y el Grupo de Matemática Educativa y Aplicada MAT-EDUCAP. Este evento cobra especial relevancia al ser un tema dedicado al Día del Maestro Ecuatoriano, fecha conmemorativa que se celebró este 13 de abril del 2022. Y también por la forma en cómo los presentes podremos ser partícipes de este evento, compartiendo todos en un ambiente presencial después de 2 años de virtualidad por la pandemia. El encuentro denominado Impacto del aprendizaje de la matemática universitaria en modalidad virtual y presencial abordará la problemática que enfrenta la enseñanza de la matemática en la educación inicial, secundaria y superior a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19, donde el modelo educativo se ha visto forzado a cambiar teniendo en cuenta los factores como conectividad compartida, estrés físico, familiar contagiado, afecto social con los compañeros, que sin duda alguna afecta el normal rendimiento académico de los alumnos. Antes de iniciar, invitamos a nuestros asistentes presenciales a degustar de un delicioso café. En el momento que deseen, podrán levantarse y tomar su taza de café en el stand que se encuentra al fondo para escuchar el diálogo informal de una manera diferente. Con estos antecedentes, damos inicio a este evento y los invitamos a compartir sus impresiones sobre el evento con el hashtag Café Científico UTPL en redes sociales. Damos paso al primer ponente invitado, Gustavo Miñamagua. Estimado Gustavo, bienvenido. Buenos días con todos. Para mí es un placer estar frente a ustedes. Vamos hoy a hablar un poquito de matemáticas, lo que sucede en las aulas, lo que nos ha pasado en las aulas, y también es interesante saber lo que nos puede pasar en futuro como docentes de matemáticas. Voy a iniciar presentándome. Hay algunos estudiantes que me conocen, que están en línea, y también colegas que nos acompañan. Mi nombre es Gustavo Miñamagua. Soy matemático puro, tengo 2 maestrías, una en Information Database Manager y otra en Enseñanza de la Matemática Universitaria. En el contexto de la actualidad, donde los jóvenes se ven bombardeados de la tecnología, y ojo que no es cualquier tecnología, es bastante difícil predecir el método de enseñanza en las aulas. Es ahí el problema, y justamente mi experiencia de 15 años como docente de matemáticas me hace reflexionar estas transformaciones tecnológicas que en clases, en el colegio, han dado un giro de 180 grados. Gracias. Estos problemas que tiene la universidad a nivel mundial es precisamente cómo mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, teniendo en consideración que los estudiantes están dominados por esta tecnología de un valor extraordinario, que difícilmente podrán sustituir al maestro. Esto lo sostenemos muchos, muy difícil que la tecnología sustituya al maestro. Entonces, es ahí donde entra el docente, con ciertos requisitos académicos, contenidos mínimos, metodologías innovadoras y herramientas tecnológicas. Estos 3 parámetros nos vemos en el aula que tenemos que dominarlos como docentes de matemáticas: contenidos mínimos, metodologías innovadoras y herramientas tecnológicas. Dentro de los contenidos mínimos, el profesor de matemáticas, entre otras tareas, es buscar patrones matemáticos. ¿Qué es un patrón matemático? Es cualquier secuencia numérica que pueda ser modelada por una función matemática, una ecuación algebraica o una ecuación diferencial. Este trabajo es una de las herramientas más potentes que ha desarrollado el ser humano en el campo de la matemática y del quehacer humano. Por ejemplo, prevenir el futuro, adivinar el futuro. ¿A qué persona en el mundo no le gustaría saber qué va a suceder en 5 años, en 10 años, en todo contexto? Y esto lo puede hacer
solo la matemática, de alto nivel, ojo. Y en esa tarea estamos, y quisiéramos que nuestros alumnos en futuro puedan hacer cosas que no están hechas, como por ejemplo los modelos matemáticos y las cadenas de Markov. Está ahí el modelo. Necesitamos una app que diga, bueno, ¿qué pasará mañana? Porque las cadenas de Markov de este matemático ruso nos permite desechar el pasado. Él sostiene, ¿no? El pasado no existe, existe el presente y el futuro. Con los datos del presente puedo ver la probabilidad matemática de lo que pasará en el futuro. Estos son los contenidos mínimos. Un docente de matemáticas tiene que dominar los contenidos mínimos. Obviamente, estos contenidos mínimos están en el sílabo, están autorizados por un equipo de calidad de la carrera, están revisados en nuestro país, obviamente por la CENESID, pero el docente de matemáticas puede, y de hecho debe, entre otras tareas, dominar estos contenidos mínimos de aprendizaje, ¿no? Para llegar a las metodologías. En la universidad nuestros docentes siempre, cuando era estudiante, nos han inculcado, y esto se transmite, que la matemática es un lenguaje. Este lenguaje nos permite comunicarnos entre las personas. Y es muy importante en las clases la comunicación matemática, la lectura matemática. Una vez teniendo claro los contenidos mínimos de cualquier asignatura de matemáticas y en todo nivel, podemos ingresar a las puertas y abrir paso a las metodologías activas. Para Daniel Goleman, en su investigación, este psicólogo, profesor de Harvard, en su artículo Inteligencia Emocional, manifiesta: la concentración es más decisiva para un niño que su coeficiente intelectual. Imagínense esta belleza, la concentración en el aula. Nosotros deberíamos enseñar cómo concentrarnos. Tanto docentes como alumnos estamos bombardeados de distractores dentro y fuera del aula, y esto disminuye la atención, que es lo más importante en clases de matemáticas. La atención mejora la concentración y aumenta el control cognitivo, ignorando los distractores y concentrándose de un momento a otro. Existen muchas formas de mantener la concentración. Tuve la oportunidad de visitar un refugio de alojamiento para niños migrantes en la periférica de Milán. Y yo me esperaba ver niños inquietos en una guardería que se llama acá, y no fue así, me equivoqué. Cuando ingresé, todos estaban concentrados, y de hecho le preguntamos a la profesora, ¿qué están haciendo para tener tan concentramiento? Dice, están escribiendo cartas los niños, cartas a sus seres queridos en el África, que quedaron en Sudamérica, en la Europa del Este. Y también dice, todos los días hacen esa actividad, dibujan lo que ellos quieren. No les obligamos a que dibujen lo que nosotros los docentes queremos, sino lo que ellos quieren. Ellos dibujan el sol, otro dibuja los animales, porque ese es su entorno. Entonces, esa práctica deberíamos hacerla en nuestras aulas, que nuestros estudiantes lean, que nuestros estudiantes dibujen lo que ellos quieran y lean lo que ellos quieran. Y aquí entra lo que les decía anteriormente, la matemática es el lenguaje universal. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿qué es el cero? El cero es el inicio de este lenguaje. Es el punto fijo donde parte un lenguaje rico para entender la realidad en la que vivimos. Este ejercicio repetitivo lo refuerza al cerebro. Es como las fisioterapias, ¿no? De hecho, estoy en las fisioterapias, voy viendo y voy palpando. Entre más movimientos hago el músculo, más se refuerza, ¿no? Y día a día. Entonces hay cosas repetitivas en la ciencia de la matemática, hay patrones que nosotros podemos mejorarlo día a día. Con estas metodologías activas, que hoy en día hay un sinnúmero, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, que ojo que no es igual, clase invertida, etcétera, gamificación, infinidad de tecnologías, pero no podemos dejar el método de origen. ¿Cuál es el método de origen? ¿Quién lo inventó? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos?
Eso lo vemos con la atención, como lo dice Daniel Goleman, este psicólogo, ¿no?, en sus artículos. Todo parte de la atención. Si no tenemos atención, no hay concentración. Si no tenemos concentración, no hay lectura, etcétera, etcétera. Entonces jamás podemos aplicar una metodología activa cuando nuestros alumnos están desconcentrados. Entonces mi invitación es trabajar en las aulas a través de la atención, con la lectura, con el dibujo, y practicar este excelente método que de hecho tiene el 75% de artículos en el mundo, es el método de Singapur. ¿Qué es el método de Singapur en líneas generales? Es partir de lo pitagórico al abstracto. ¿Qué significa lo pitagórico al abstracto? Es decir, yo dibujo y luego reflejo ese dibujo y puedo abstraer lo que está allí. Ejemplo, un símbolo, un alfabeto griego, alfa, beta, gamma, está dibujado ahí, el niño lo ve y abstrae ese nuevo lenguaje. Bien, con estos antecedentes vamos a pasar a tocar otro tema interesante, que son las herramientas tecnológicas. A raíz de la pandemia COVID-19, algunas instituciones educativas se han planteado el uso de robots en la enseñanza, tanto en la educación virtual como en la educación presencial. Esta evolución obviamente es positiva, según expertos, y también destacan que puede ser un peligro los robots que reemplazarán al docente en ciertas actividades. Entonces este tema es bastante interesante y lo vamos a tratar aquí, ¿no?, con algunas referencias de lo que está sucediendo en el primer mundo. Este cambio de paradigma está ya en camino y lo menos que podemos hacer nosotros, los docentes, es no adaptarnos a estos nuevos cambios que sabemos que el estudiante lo tiene clarísimo, que su profesor del futuro no será un robot, pero sí necesita al menos uno. En la Universidad de Gallen, Suiza, hace 3 años, la profesora Sabine, de Gestión de Innovación Educativa, utilizó un robot llamado Lexi, por primera vez de forma experimental durante una conferencia universitaria. Lexi está equipada con inteligencia artificial y es capaz de realizar tareas sencillas. Yo concuerdo con la docente de usar un robot como tutor en clases. ¿Para qué? El problema es ¿para qué? Para hacer búsquedas, para buscar citas, un asistente bibliográfico, hacer cálculos matemáticos repetitivos, sencillos. Los maestros de hoy están agobiados, tienen muchos alumnos en las aulas y este robot puede ser de mucha utilidad como también para acercarse a la tecnología. Para mi punto de vista, en este caso, la imaginación, la pasión y el afecto con nuestros estudiantes es nuestro trabajo y como maestros sabemos que jamás lo puede garantizar un hardware o un software, la parte afectiva, la parte creativa, esta parte de imaginación, de improvisación, porque ojo, la didáctica no tiene un recetario, no existe un modelo. Tú llegas a las aulas y no sabes con qué grupo te encuentras. Hoy mismo, después de pandemia, me ha sorprendido la motivación de los alumnos. No pensé que tenían tanta motivación de llegar a las clases presenciales y eso no lo puede predecir un robot. En este caso de la tecnología hay muchas teorías de que el robot puede sustituir al maestro. Yo creo que no va a ser así, no ha sido así. Cuando se inventó la televisión lo decían igual, cuando se inventó la computadora lo mismo y nunca pasó eso. Lo que sí está claro es que el mismo docente sustituirá al otro docente, claro, al docente que se quedó anclado al pasado, el que no utiliza las herramientas tecnológicas, el que no cambia las metodologías activas o el que no comprende la parte contextual, experimental o pura de los contenidos mínimos. Ese maestro tendrá que dar paso al costado, de eso sí estamos seguros, pero el maestro que innova, el maestro que utiliza las herramientas tecnológicas para enseñar, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, será el docente del futuro. Voy a comentarles también acerca de un grupo de investigación que hemos formado con algunos colegas, donde también
se trata estos temas de la transformación digital actual, nos da estos desafíos, ¿no? Y nosotros podemos resolverlo con prácticas educativas apropiadas, destinadas a preparar a los futuros ciudadanos para abrazar las perspectivas de una sociedad digital. El grupo de investigación tiene como objetivo contribuir a la excelencia del sistema educativo ecuatoriano, reunión de esfuerzos de toda la comunidad de aprendizaje universitaria que está involucrada en la investigación y en matemáticas educativas y aplicadas. Este grupo MAT-EDUCAP trabaja en estrecha colaboración con redes de otras universidades, tanto de Loja como también del país y otras universidades del mundo, con profesionales en el campo para llevar a cabo proyectos pioneros en todos los niveles del quehacer educativo ecuatoriano. Los beneficios son muchos y las transformaciones a descubrimientos y prácticas de enseñanzas innovadoras y sostenibles. Tengo algunos estudiantes que son muy curiosos de conocer qué va a pasar con los métodos, con la investigación, y esto se lo logra con las comunidades de aprendizaje, con los grupos de investigación, y de hecho la UTPL es pionera y está en este camino de generar comunidades de aprendizaje para experimentar, para probar metodologías nuevas, como por ejemplo el método ELI, que lo utilizamos un método con 7 momentos, donde el primer momento es preparar el ambiente, la parte emotiva del estudiante, que el estudiante esté motivado. Porque yo estoy seguro, si en algún momento nos dejarían experimentar esto, cambiaría y revolucionaría la educación. Estudiante que no está motivado no puede ingresar al aula. Tenemos que motivarlo, alguien tiene que motivarlo. Una vez que esté motivado, puede ingresar al aula. Obviamente el docente también, porque este es un trabajo de equipo, ya estos paradigmas, estos mitos del docente que tiene que estar en un pedestal, el alumno en otro lugar físicamente, esto ya cambió. Como decía anteriormente, el camino está. Los docentes lo que necesitamos es embestirnos de esta parte afectiva hacia el estudiante, lo que le llamamos el acompañamiento. Pero si el estudiante no está motivado, muy difícil que logre esa atención que necesitamos en las clases de matemáticas. Esta fue mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Gustavo Viñamagua, quien tiene saludos en nuestras redes sociales de parte de Brigitte Jaramillo, Rommel Peláez y Yomaira Guerrero, quien lo está saludando en vivo. Ahora damos paso a nuestra ponente Cristina Vivanco. Estimada Cristina, bienvenida. Saludos. Buenos días con todos, qué gusto estar participando el día de hoy en este café científico, conjuntamente con docentes también de matemática. Un saludo especial para nuestros queridos colegas, docentes de esta asignatura, como es la matemática, y para ustedes, entes fundamentales de nuestro quehacer docente, quienes son los estudiantes. Un gusto saludarlos. Como lo había mencionado, mi nombre es Cristina Vivanco. Soy actualmente docente de la carrera de Pedagogía de la Matemática y de la Física de la Universidad Nacional de Loja. Justamente como un poco de mi experiencia, yo fui profesora en tiempos de pandemia de los estudiantes de educación básica media, elemental y educación general superior, educación general básica superior y estudiantes de bachillerato, específicamente del general unificado. Entonces, el día de hoy quiero exponerles un poco sobre esa experiencia, basada también a través de otros criterios académicos de matemáticos, investigadores, docentes, que tuvimos que enfrentar este reto de educar en tiempos de pandemia. Bueno, netamente la complejidad de la docencia es en sí ya realmente elevada. Y aún más se potenció con la llegada de la pandemia, donde nosotros tuvimos que asumir un rol de generar procesos de enseñanza-aprendizaje acordes. Si bien es cierto, y creo que la mayoría de ustedes tiene
me da la razón en el sentido de que la educación presencial es diferente a la educación virtual. Cada una tiene su tratamiento, sus metodologías y su respectiva planificación. En virtud de ello, me gustaría exponer con ustedes algunos criterios académicos de otros investigadores y posterior a ello compartirles mi propio criterio. Para Irma Sanabria fue en su escrito de la oportunidad para aprender a aprender en tiempos de pandemia. Ellas lo que hicieron fue trabajar con estudiantes de pregrado, de posgrado y docentes en formación, y se utilizó en todo momento la plataforma del Moodle. Luego de ello, ellas aplicaron 2 estrategias didácticas fundamentales para la enseñanza de la matemática, como fue la elaboración de mapas conceptuales y la retroalimentación. Con base en ello, lo que propusieron fue primero que entregar al estudiante un material teórico, un texto para que ellos puedan leer la información y luego poderla sistematizar a través de los mapas conceptuales. Estos que eran luego expuestos en la clase virtual, de tal forma que podían cumplir con una asignación de tarea y también lo que permitía el diálogo recursivo entre compañeros. De esta forma se abría un diálogo y el docente propiciaba el conocimiento. Luego tenemos la retroalimentación, que también fue las interacciones comunicativas a través de las actividades virtuales. La estrategia de retroalimentación permitió que los estudiantes puedan ganar habilidades comunicativas, audiovisuales y formativas, lo que hizo que los estudiantes puedan aprender los unos de los otros. En estas estrategias que ellas implementaron, se dio mayor énfasis al rol tanto del estudiante como del docente y se buscaba desarrollar habilidades en ellos. Por ejemplo, las habilidades de los estudiantes era que ellos puedan aprender metacognitivamente, aprender colaborativamente, mejorar su competencia digital, comunicarse adecuadamente, desarrollar aspectos socioafectivos, gestionar adecuadamente el tiempo. Y el rol del docente simplemente era acompañar a los estudiantes en esta mediación estratégica. El docente ha de ser un planificador organizado y también pudo mediar este conocimiento a través de las plataformas educativas. Finalmente, los resultados de esta primera investigación mostraron que tanto los mapas conceptuales como la retroalimentación permitieron que los estudiantes puedan aprender colaborativamente. También Cintia Sánchez nos habla un poco sobre las herramientas que ella implementó de forma asincrónicas y sincrónicas, algunas de ellas quizás muy conocidas por ustedes. Ella, por ejemplo, ocupó Google Classroom, HyperDux, Foro, Zoom, Google Meet, Jamboard, Genially, Teacher Desmos y Desmos específicamente. Y quizás muchas de estas herramientas para nosotros ya son conocidas, las utilizamos. Pero si yo les pregunto de aquí, si regresamos hacia 2 años y medio o 3, quizás muchos ni siquiera conocíamos de estas herramientas, ni siquiera las habíamos manipulado. Y para todos nosotros fue realmente un reto en un momento crucial de la historia, donde habían noticias por todo lado, donde todos estábamos confinados. La educación fue la que en casa tuvimos que innovar, muchos docentes. Entonces, justamente hoy en día me gustaría que nosotros reflexionemos. Como docentes, actualmente estamos viviendo una educación post-pandemia y para nosotros, los docentes de matemática, es importante aprovechar lo que mencionaba anteriormente Gustavo, la motivación con la que vienen nuestros estudiantes a las aulas. Poder sacar provecho de ello y llevarles una educación de calidad. Entonces, me gustaría compartirles algunas estrategias de enseñanza que nosotros también podemos utilizar en tiempos de post-pandemia, justamente ahora en las clases presenciales. Nosotros como docentes es importante que trabajemos poder explorar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes y poderlos identificar. De hecho, también lo que proponía el Ministerio de Educación, poder priorizar las destrezas básicas imprescindibles de los estudiantes. De igual forma, hablemos de esta estrategia que son para 2 niveles de estudiantes. Vamos a llamarlos los estudiantes novatos
y los estudiantes que están un poco avanzados. Para los primeros vamos a trabajar con ejercicios resueltos, con la formulación del problema, los pasos explicados y la solución final, de tal forma que ellos puedan estudiarlos. Para aquellos estudiantes que ya tienen un nivel avanzado, podemos trabajar la resolución de problemas. Asimismo, la enseñanza ajustada. Y qué interesante que también sería que aprovechemos una de las metodologías activas como es el aula invertida. Si bien es cierto, los estudiantes ya en tiempos de pandemia aprendieron a utilizar herramientas tecnológicas, recursos educativos digitales, lo que nosotros ahora en la clase presencial podemos hacer es no abusar de estos recursos, sino ocuparlos como lo que son mismo un medio para poder impartir nuestro conocimiento. Lo que nosotros como docentes no debemos dejar de lado es la formación y capacitación constante. Recordemos una frase muy interesante que dice que quien se dedica a enseñar nunca deja de aprender. Entonces nosotros ahora con la educación presencial aún más debemos investigar, debemos innovar y debemos buscar la manera de construir un ambiente de aprendizaje que permita al estudiante tener un contacto directo con los objetos de estudio. En el caso de la matemática, pues nosotros conocemos que también existen varias metodologías innovadoras, pero, queridos maestros, es importante que sepamos contextualizarlas al aula, porque también se corre el riesgo de volver una rutina el uso de la tecnología, el uso de metodologías. Y reflexionemos, ¿dónde aprendemos qué metodología ocupar, en qué momento? Yo creo que eso va naciendo en el momento que estamos dentro de la clase. Por eso es importante que nosotros reconozcamos dentro del aula las necesidades educativas de nuestros estudiantes, sus estilos de aprendizaje y, como lo dije anteriormente, el nivel de conocimientos con el que se encuentran ahora y dar paso a la priorización de conocimientos. De igual forma, respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, detectar si es posible las necesidades educativas, como lo dice la guía de adaptaciones curriculares, las que son asociadas y las que son no asociadas a la discapacidad. Priorizar también el trabajo dentro del aula y el trabajo colaborativo. Crear en el aula ese ambiente de que el uno aprenda del otro estudiante. Alguna vez tuve una experiencia con el tema de los métodos para solucionar los sistemas de ecuaciones. Yo les enseñaba el método de igualación, el método de reducción, y para la siguiente clase me tocaba el igualación y sustitución, y me tocaba el método de reducción. Entonces yo, como estrategia, le pedí a un estudiante que preparara el tema y me ayude compartiendo a sus compañeros. Y bueno, de los 5 métodos que yo les enseñé, adivinen cuál fue el único que se les grabó. El que les enseñó su compañero, el método de reducción. Y para mí fue una experiencia, y él les hablaba con su lenguaje, miren, se hace así, y de verdad que ese fue el método que los estudiantes más lo ocuparon, porque el estudiante también aprende del otro estudiante. Entonces nosotros como docentes no somos quienes lo conocemos todo y los que estamos al frente para empoderarnos del aula, no. Dejemos que sean los estudiantes quienes puedan ellos también compartir sus dudas, sus experiencias, cómo les fue con el ejercicio que se les envió el día anterior. A veces es como que un poco, uno diría, es un reto, o quizás, bueno, perdón por la palabra, diríamos, me da miedo dejar que él pase a la pizarra y haga lo que yo tengo que hacer. Pues, queridos maestros, en este siglo, en este momento de la educación, debemos dejar que netamente el estudiante sea el centro del aprendizaje dentro del aula. Dejémoslos, confiemos en ellos y nosotros estemos ahí para rellenar esos vacíos, para acompañarlos, ¿sí? Pero no con ello también estoy diciendo que dejemos de lado los fundamentos teóricos que tienen los objetos matemáticos. Es importante y es necesario que podamos partir de ello. Para ir terminando también, considero que dentro de este confinamiento y de esta educación, muchos estudiantes tienen un retraso académico en el área de matemáticas. No solamente es por la cuestión de las clases virtuales,
también el retraso académico de muchos estudiantes a veces tiene que ver con la falta de responsabilidad de los estudiantes, pero también muchas veces con la falta de responsabilidad y con la falta de trabajo nuestro, porque hemos caído en una rutina, en un método tradicional y no hemos permitido que el estudiante pueda avanzar. O quizás solo buscamos completar sílabos, completar contenidos mínimos y no damos oportunidad a lo importante, que es que ellos puedan aprender para la vida. A muchas personas no les gusta la matemática. A muchos estudiantes les da miedo la matemática. Sin embargo, la mayoría de carreras universitarias siempre les dan una asignatura de matemática, aunque sea pequeña, porque la matemática nos sirve para la vida. Lo decía Eduardo Cabezón, quien domina las matemáticas, domina el mundo. Pero ¿qué pasa? Porque cuando son pequeños no se les inculca el amor a la matemática, no se les inculca esa utilidad de la matemática. Y justamente cuando ya llegan acá a la universidad se nos complica y nos encontramos con estudiantes que literalmente odian la matemática, que no tienen fundamentos en matemática. Y nos toca luchar contra eso. Nosotros, y voy finalizando, queridos maestros, los invito a que podamos marcar la diferencia y enseñar para la vida. Empezar la clase diciendo, lo que vamos a estudiar ahora nos va a servir para tal. Ocupando la motivación y también aplicando un poco aquí lo que son las clases cerebralmente amigables. Cuando la gente está motivada, cuando la gente está... cuando se trabaja con ellos actividades cerebrales, actividades de gimnasia, la gente se despierta, los estudiantes están ahí listos para aprender. Yo los invito entonces a que podamos dar lo mejor de nosotros en estas clases presenciales y mantengamos, porque en algún momento puede ser que esa motivación vuelva a caer en los estudiantes y volvamos a caer en la rutina. Pues yo creo que depende de nosotros los docentes cómo sacamos a flote el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestras aulas. Agradecemos la participación de Cristina Vivanco, quien también tenemos saludos por parte de Diego Cárdenas, Leslie Libisaca, Diego Quesada y Salomé Mosquera. Ahora damos paso a nuestro tercer ponente, Segundo Sandoval. Estimado Segundo, un gusto saludarlo. Bienvenido. Muy amables. Muchísimas gracias al comité organizador y las felicitaciones del caso. Tanto Gustavo como Cristina han hablado sobre la importancia que tiene el trabajo colaborativo. Y voy a hablar de algunos temas que tienen relación con el trabajo colaborativo y el impacto que puede o debe tener dentro de las aulas. Bien, como ya lo dijo nuestra presentadora, mi nombre es Segundo Sandoval, soy ingeniero comercial, magíster en administración de empresas y estoy en proceso de titulación, un doctorado en administración. Bien, hace algunos años yo trabajaba en el Hospital Isidro Ayora y por esos atares de la vida tuve que ir a trabajar en el Oriente. Pero a mi retorno, cuando llego acá a la ciudad de Loja nuevamente, después de haber trabajado en el Oriente, me encuentro de que me invitaron a trabajar en un proyecto o en un programa sobre capacitación de atención de calidad con calidez. Y se basaba sobre el tema de comunicacional. Debo confesarles que no encontré bibliografía para poder prepararme en el tema. No obstante, me despertó mucha curiosidad. En mi formación de magíster tenía la orientación hacia la calidad total. Y había un término, hay un término de Kouro Ishikawa que dice, la calidad pierde brillo en tanto y en cuanto la calidez está ausente.
Entonces, empecé a analizar, a buscar, a seguir buscando bibliografía y me encuentro con un libro de Albert Mehrabian en el que nos dice, él habla sobre los porcentajes de la calidad, de la comunicación humana. Y él dice que del 100% de la comunicación humana, tan solamente el 7% corresponde a la comunicación verbal y el 93% corresponde a la comunicación no verbal. Entonces, ¿cómo es esto? Yo me pregunto, o sea, ¿cómo es? ¿Por qué? Entonces, empecé a estudiar, a analizar los temas. Encontramos lo paralingüístico, lo kinésico, lo proxémico, lo acronímico, la indumentaria, lo táctil. Todo eso se llevaba el 93% de la comunicación humana. Albert Mehrabian dice, no es tan importante lo que se dice, sino cómo se lo dice. Partiendo de estos conceptos y del concepto primario de Charles Darwin sobre las emociones en la comunicación. Lo que quiero decir es de que cuán importante es mantener una comunicación tan amplia, porque si nos podemos profundizarnos dentro de la comunicación no verbal, todo es sentimientos y emociones. Ahora bien, decía tanto Cristina como Gustavo sobre el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo servirá o tendrá el efecto buscado en tanto y en cuanto los grupos o los equipos de trabajo, para ser más preciso, los equipos de trabajo se fortalezcan dentro de una comunicación comunicación verbal, no verbal, totalmente positiva. Entonces, cuando se tiene una comunicación no verbal totalmente positiva, se puede expresar con tres aspectos, con efectividad, con afectividad y con asertividad. Tres aspectos fundamentales. Efectividad, afectividad y asertividad. Relacionándolo esto con la actividad del docente, quiere decir de que todos tenemos o estamos obligados a mantener una comunicación no verbal totalmente dinámica. Y hablaba Gustavo como Cristina sobre esta motivación. Se me fue el autor, a ver, Abraham Maslow nos habla sobre en la pirámide motivacional, nos habla sobre la aceptación en los equipos de trabajo. O sea, la necesidad que el ser humano tiene que ser aceptado dentro de los equipos de trabajo. Entonces, si no existe esto, difícilmente vamos a lograr que el ser humano se sienta motivado para receptar o para participar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso en términos generales, decía, debo comentarles acá. Yo traje mi material, lamentablemente lo puse en un computador portátil que en este momento colapsó. Está y no había traído ninguna herramienta o material de apoyo. De todas formas, dice Rolando Arellano, nos habla sobre el marketing como herramienta de los administradores
y nos dice que el marketing sirve, y acá habrán algunos marketistas, sirve para agradarle al comprador. Ahora, el asunto es de que en la reflexión que él nos hace, nos dice, ¿por qué no estas técnicas o estos conceptos no lo aplicamos en nuestro diario vivir? ¿Por qué separamos o por qué nos separamos los seres humanos? ¿Por qué nos separamos y no utilizamos esta comunicación no verbal para hacer más alegre nuestra convivencia social? Entonces, Gustavo hablaba sobre la formación del estudiante, del docente, y Cristina también decía, bueno, hay que ser un poco más humildes, más sencillos. Y yo siempre utilizo la humildad como un término como que lo hemos olvidado. Pero ¿cuál es la definición etimológica de humildad? El sabernos reconocer que primero cometo errores. Segundo, que tengo virtudes y que eso puede ser perceptible, puede ser mejorable. Entonces, si nosotros como docentes, hoy en la mañana venía con Priscila y le decía, la pirámide educativa, el ser humano abajo aprende de todo. En la educación inicial o en la escuela nosotros aprendemos de todo, pero un poquito. En el colegio vamos reduciendo el conocimiento, pero va siendo un poco más específico. En el ciclo diversificado, cuando yo estudiaba, uno escoge una especialidad, me parece que era. Entonces, se va reduciendo el conocimiento. En la universidad, uno escoge de un mar de conocimientos una carrera. Pero el conocimiento se va reduciendo. En la maestría, posiblemente una especialidad de la carrera. Y en el doctorado, estudiamos un problema de la especialidad. Entonces, lo que quiero decir es de que por más PhD que uno sea, no lo sabe todo. Y tiene que mantener la humildad, y lo decía Cristina, tiene uno que mantener la humildad y pensar que uno puede aprender hasta el día que se muere. Entonces, a lo que quiero decir, quiero relacionar entre el término humildad y la actitud del docente. No por el hecho que sea docente, el estudiante no sabe nada, no es verdad. Y lo decía Cristina, encontrar una metodología que pueda impactar en el estudiante. Las matemáticas son hermosas, uno puede jugar con las matemáticas y están presentes en todas las ciencias. Hasta ahí, y debo confesarles, estoy un poco apenado porque realmente se me quedó el material y tenía amplísimo material para poder hablar sobre los equipos de trabajo, sobre la comunicación, es más, definición de comunicación y todo eso. Estoy seguro que posiblemente se encuentre un poco de preguntas a las que yo pueda responder. Muy amables, gracias, mil disculpas por el impasse. Agradecemos la participación de Segundo Sandoval y damos paso a nuestro último ponente, Rolando Quispe. Estimado Rolando, bienvenido. Bueno, nada más agradecer a la universidad, al grupo de enseñanza de la matemática educativa y aplicada, por permitirme dar este mensaje acá en este mes muy especial para todos los docentes, el maestre ecuatoriano, que se celebró el 13 de abril. Yo les voy a hablar un poco, voy a desarrollar el tema sobre las diferencias entre las clases presenciales y las clases virtuales. Asimismo, toparé de pronto algunas estrategias que nos puedan servir
para mantener la atención del estudiante en estos entornos virtuales. Voy a partir de que ya en años anteriores a la COVID-19, la docencia se estaba preocupando ya por incorporar entornos virtuales. De hecho, ya veníamos trabajando, se venía fusionando las clases tradicionales con estos entornos virtuales. Y en el caso particular de nuestra universidad, ya los profesores comenzamos a trabajar muchos años anteriores a través de nuestras clases presenciales con estos entornos virtuales de aprendizaje conocidos también como EVA. En el 2014, estos autores Borgovelo, Reinaudo y Peralta ya nos indicaban que esta década comenzó un despunte en las publicaciones sobre el tema de Blended Learning, también conocido como aprendizaje mixto, aprendizaje híbrido, la semipresencialidad, la bimodalidad, entre otras acepciones. Ahora, claro, hay que tener en cuenta que el aprendizaje formal se da en la interacción permanente con el otro. Esto quiere decir que cualquier acción dentro de la enseñanza debe fusionar tanto la parte social como la parte cognitiva. En el año 2000, Garrison y otros autores conciben la presencia social como la capacidad que tienen los participantes para expresar sus características individuales ante la comunidad. Es decir, presentarse como gente real. Y claro, esto se puede ver, por ejemplo, cuando se conforma un grupo disfrutable en la duración de un curso. Por herencia, las clases se venían manejando de forma tradicional, es decir, la comunicación oral entre los docentes y los estudiantes se generaba de manera espontánea y el medio en el cual se desarrollaba crece de manera social y también de manera emocional, debido a que se provee, en este caso, claves no verbales y contextuales, como son el tono de voz y también la parte de la expresión. Ahora bien, dentro de la comunicación virtual debemos notar, y ya lo decía Cristina, dos fases o dos formas de hacerlo, a través de los medios síncronos y también de los medios asíncronos. Los medios síncronos pues lo podemos hacer a través de la videoconferencia o la videocolaboración en tiempo real con nuestros estudiantes que se encuentran en diferentes locaciones, ya sea del país o del mundo. En cambio, que la comunicación asíncrona se la realiza a través de los foros de discusión o el chat, en donde de cierta manera el estudiante genera o tiene que adoptar un rol más protagónico. Ahora, dentro de las estrategias que se pueden utilizar para mantener la atención de los estudiantes en los entornos virtuales, yo me voy a permitir leer un extracto que está en Portland en 1993, que dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente y mucha atención. De pronto les parece familiar. Dice, una mañana, un país, un aula cualquiera, todo está preparado para que una vez más comience el ritual. ¿Sí? Bancas alineadas, mirada al frente, una mesa, la pizarra, charlas, risas, bromas y juego. Es el breve momento de la espera. El profesor o la profesora llega, saludos, preámbulo, llamadas de atención, todos a sus puestos. Por enésima vez, la función va a comenzar. Comienza la explicación, se retoma el discurso, es el tema X, situado en la página tal del libro cual. Mientras esto ocurre, entre el público, un alumno, cualquier alumno, escribe ávidamente con palabras textuales. Sabe que es fundamental escribir lo más literalmente posible el recitado del profesor y lo hace con gran habilidad. De pronto, en algún momento se oye la frase mágica: señores, la clase de hoy ha terminado. Un nuevo profesor o profesora llega, saludos, preámbulo, llamados de atención, todos a sus puestos. Por enésima vez, la función va a comenzar, como decíamos ayer. Lógicamente que el estudiante debe utilizar de manera estratégica todos los recursos que él dispone, ¿no? En cualquier medio, ya sea
en la parte presencial o la parte virtual. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en el ámbito virtual parece exigir mucho más al alumno, que debe actuar de manera más activa que de la forma tradicional, donde pues se relegaba a escuchar un discurso oral por parte del profesor. Dentro de las estrategias que puedo mencionar, por ejemplo, para mantener la atención del alumno en los entornos virtuales, viene la importancia de la educación emocional. Según Pérez Escoda y otros autores, en el 2010, ellos indican que la educación emocional procura fortalecer las competencias emocionales de los actores educativos. Desarrollan, aprenden e integran permanentemente un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. En este sentido, una herramienta poderosa en el aula son los microtalleres. Porque estos microtalleres lo que hacen es desarrollar habilidades analíticas, evaluativas, reflexivas y discursivas. Y la distracción de los estudiantes es la amenaza que tenemos los profesores en los entornos virtuales. ¿Cuál es la solución? Pues una solución es diseñar una buena estrategia instruccional en la docencia virtual. Durante la crisis de la COVID-19, la docencia digital no es una opción, no ha sido una opción, es una imposición. Y claro, el gran reto del docente es cómo mantener esa atención durante sus clases virtuales. Para ello, no es suficiente con trasplantar únicamente el formato de las clases presenciales a los entornos o ambientes virtuales. El éxito reside en modificar la dinámica de la clase o también llamada la estrategia instruccional, de forma que permita mantener la atención de los estudiantes y el aprendizaje sea eficaz. Si bien pensamos en estos contextos educativos, y ya lo hemos dicho anteriormente, todos podemos venir a nuestra memoria justamente el extracto que les acabé de leer, el profesor delante de un grupo de alumnos, la pizarra, ¿sí? Pero ahora podemos imaginar o podemos ver nuevas cosas en escenarios de educación diferentes, porque, por ejemplo, ahora mismo un estudiante ecuatoriano puede estar recibiendo clases mediadas por su computador con estudiantes que se encuentran en otras localidades, ya sea del país o del mundo, y su profesor puede estar localizado en cualquier parte del globo terráqueo. Y para mantener toda esta atención de los estudiantes en las clases virtuales, es necesario que el profesor siempre se capacite, y se capacite en las estrategias de aprendizaje, de las cuales yo puedo mencionar, por ejemplo, las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, las de motivación, que son muy importantes, y también las estrategias de el manejo de los recursos. Y cuando hablamos de estrategias, lo que quiero hacer referencia es a cualquier comportamiento, pensamiento, actitud, emoción que el profesor pueda llevar, pueda transmitir para poder captar un contenido sobre algo que ya tiene previamente preestablecido el estudiante o tiene un conocimiento previo. Esa es mi intervención. Yo los invito, yo creo que a pensar de manera diferente, ¿sí? al momento de abordar nuestras clases ya en entornos virtuales o también en la parte presencial. Ahora mismo, post pandemia, ya tuvimos acá en la universidad, la semana anterior comenzamos con esta nueva modalidad de ya tener a los estudiantes presenciales. Y qué diferente es, ustedes, estimados colegas que están también ya en la parte presencial lo pueden notar, qué diferente es tener al estudiante ahí en el aula, pasearme por cada pupitre, ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, en dónde están trabados, y en la parte virtual difícilmente se lo puede hacer, ¿sí? Esa parte, esa sensación, ese compartir, como yo lo he manifestado en estas palabras, esa parte oral, esa parte emocional, esa parte cognitiva también, es muy importante en el desarrollo de un aprendizaje. Felicitarles a todos, muchas gracias y quedaré atento a cualquier pregunta que se pueda plantear.
Agradecemos la participación de Rolando Quispe, perdón. Esperamos que sigan disfrutando de este encuentro científico acompañados de sus tazas de café. Agradecemos también a nuestro público que nos acompaña en redes sociales y los invitamos a compartir sus impresiones a través del hashtag Café Científico UTPL. Agradecemos a todos nuestros asistentes de este encuentro Café Científico que busca incentivar algunos postulados de investigación a partir de las propuestas en desarrollo de nuestros profesores UTPL. Esperamos que hayan disfrutado del diálogo y les recordamos que puedan conocer la agenda de encuentros de Café Científico programados para el año 2022 a través de la página de Innovación Docente UTPL. Gracias por compartir.